Si se disparó esta semana respecto a cómo quiere encarar Mauricio Macri el año electoral. Macri ha cambiado totalmente su estrategia política, ahora enfrenta a todos, se tira contra los sindicatos, contra la oposición, contra el kirchnerismo, juega a fondo con los docentes. ¿Y qué pasa con la economía? Y esta semana Macri ha jugado un tatetí que algunos creen que es muy peligroso. Fíjense cuál es el tatetí que todos los economistas decían Macri enfrenta este año. Hay por un lado una inflación que marzo vino muy elevada y que puso en alerta al gobierno, y por otro lado está la necesidad del gobierno de que la economía crezca este año. Pero ¿sabés qué? Hoy son incompatibles la meta de frenar la inflación como quiere el gobierno con la meta de que la economía pueda crecer de manera relevante este año en el año electoral. Es decir, todo no se puede en la vida, y lamentablemente en el tatetí de Macri hoy está jugando el casillero de, en todo caso, tener menos inflación y menos crecimiento. Fíjense, este era el casillero que todos creían que iba a jugar Macri este año. Es decir, un crecimiento de entre 3 y 4%. Y una inflación que inevitablemente iba a estar entre 20 y 25%, tal vez más cerca de 23-24%. Esto es lo que todos los economistas y analistas políticos pensaban que iba a ser la ficha que Macri iba a poner este año en el casillero de la economía electoral. Porque como les dije, este casillero no lo podía ocupar. El casillero de tener muy baja inflación para este lado y alto crecimiento. Eso era imposible. Y este casillero que algunos le sugirieron a Macri, entre ellos Alfonso Pratgay, es decir, apostar a un crecimiento más elevado, con baja tasa de interés, estimulando todavía más el gasto público, tratando de que la economía crezca más, tal vez 4% más en un año electoral, pero con más inflación, con inflación de más del 25%, también era un casillero riesgoso, porque podía significar que después de octubre la economía se fuera a cualquier lado y hubiera que hacer un ajuste muy importante. Entonces todos decían, Macri iba a poner la ficha del tatetí acá, como se pone en el tatetí en general, que para ganar tenés que jugar acá, en el centro de la primera ficha. Un crecimiento moderado entre 3 y 4% este año, con una inflación inevitable entre 20 y 25%. Bueno, cuando el gobierno esta semana se enteró que la inflación de marzo venía muy elevada, 2,4% del INDEC, pero 3,6% en Mendoza y en Córdoba, 2,9% en la ciudad de Buenos Aires, el Banco Central y este hombre, Federico Sturzenegger, que hoy es el superministro de Economía de Macri, el único al que Macri siempre le da la razón, lo que hizo es subir la tasa de interés, lo cual encarece el crédito, saca pesos de la economía y busca fundamentalmente que la inflación trate de caer este año por debajo del 20%, porque la meta del Banco Central para este año es que la inflación no puede superar el 17%. Y esto, según todos los economistas, pone a la economía en este casillero del tatetí. De una inflación que tal vez se pueda alcanzar con una inflación por debajo del 20%, pero con el riesgo de que la economía o no crezca o tenga 0% de crecimiento, o a lo sumo un 2,5% de crecimiento. Macri esta semana en el tatetí definió la economía electoral. Puso la ficha acá. Dijo, prefiero hacerle caso a Sturzenegger, que quiere controlar la inflación a toda costa, y en todo caso me puedo llegar a bancar que la economía esté este año entre 0 y 2% o 2,5%. Es decir, en un muy bajo crecimiento. Y fíjense lo que ocurrió. Esta misma semana todos los economistas, las consultoras privadas, ajustaron sus pronósticos de inflación, que por ejemplo Bain le daba 3,4% para la economía este año y lo ajustó a 2,9%. ABC lo ajustó de 3,8% a 3%. Ecolatina de 3,5% a 2,7%. Econométrica de 2,9% a 2,5%. Es decir, todas las consultoras privadas ajustaron sus pronósticos de inflación a la baja. La pregunta es, y es lo que vamos a discutir ahora en la mesa, Macri pone la ficha en el casillero tal vez más riesgoso para una economía electoral, que es tomar medidas muy fuertes de ajuste monetario que pueden significar que la economía no crezca. Poneme el casillero de nuevo. Macri está parado ahora acá. ¿Puede
ganar la economía, puede ganar la elección con la economía creciendo tal vez muy poquito y nada este año? ¿La gente va a valorar que se frene la inflación? ¿O lo que va a percibir es que en un año electoral el gobierno hasta le pone el freno de mano a la economía? Beto, esto ha generado una discusión interna muy grande en el equipo económico y también con el ala política de Cambiemos, que dice, ¿qué hizo el gobierno esta semana? ¿Estamos en el año electoral? Exacto, y vos fíjate qué interesante, cuando vos planteas el tema de los casilleros en primera instancia, no solo la apuesta significaba al casillero quizás más moderado, es decir, un poquito más de inflación, pero también un poquito más de crecimiento, pero claro, influyó mucho el 1A. ¿Por qué? Porque entre los números que se analizaron en el equipo de Jaime Durán Barba, con el respaldo de Marcos Peña y de Mario Quintana, llegaron a la conclusión que el oficialismo está bien electoralmente, ellos consideran, y que pueden darse el lujo de ganar las elecciones sin una importante recuperación económica. Esa es una mirada que no es compartida por muchos ministros, incluso por el propio ministro Caputo. Sí, obviamente, por otros sectores. Bueno, generó una interna fuerte. A ver, hace rato que Elisa Carrió decía hay que bajar la tasa de interés. Sí, obvio. Hace rato que Javier González Fraga, el presidente del Banco Central, decía hay que bajar la tasa de interés. ¿Saben por qué? Porque cuando bajas la tasa de interés, además, hay más demanda de dólar para que el dólar no se te caiga, para que el dólar no se te derrumbe. Esto que optó esta semana el gobierno con el superministro, el presidente del Banco Central, Sturzenegger, significa, ojo que sí, te jugás, podés tener inflación más baja, pero vas a tener menos crecimiento y un dólar planchado hasta la elección, un dólar que está generando mucha tensión en las economías regionales. Sí, lo que se escucha, Maxi, en Hacienda, por ejemplo, un poco lo dijo Duhovne, ¿no? Dijo, bajar la inflación es el mayor factor reactivador de la economía. Y lo que yo intuyo que Macri quiere es tener una inflación baja para, después de unas paritarias, de una recomposición de ingresos a través de planes sociales, del plan, digamos, de las jubilaciones, la reparación histórica, el blanqueo de capitales, que haya una recuperación de ingresos, una baja de inflación y eso pueda repercutir en un importante número de baja de pobreza antes de las elecciones. Esto del tatetí salió de la consultora que en su momento conducía Carlos Melconian, para que te des una idea de que no es una discusión entre ortodoxos y heterodoxos. Sí, claro. Es una discusión entre sentido común de la economía y los pensamientos o los deseos que tiene cierta ala del gobierno. Tener hoy una inflación de 17% y crecimiento de 3-4% es imposible en la economía argentina. Ahora, Maxi, eso estaba en el presupuesto. El gobierno se jugó en el casillero de la puntita del tatetí de Mauricio Macri. Pero hay un error de diagnóstico, de pronóstico, porque esta discusión del crecimiento del 3 o 4% con una inflación entre el 2 y el 17 es lo que el gobierno viene diciendo desde septiembre del año pasado, cuando arranca el debate de presupuesto y se termina aprobando en diciembre. Acá lo que le está pasando al gobierno es que no pudo controlar la inflación en los primeros 3 meses, y Sturzenegger ya lo había dicho. También es cierto que el gobierno necesita crear expectativa, pero en un momento vos tenés que tomar decisiones de política económica. Claro, lo que pasó esta semana es que se tomaron decisiones de política económica que los analistas dicen, che, pero a Macri no le interesa la economía en el año electoral, no le interesa que la economía esté creciendo fuerte. ¿También? Están con nosotros Gabriel Selpo y Diego Reynoso, Gabriel Selpo de Elipsis y Diego Reynoso de Ipsos. Macri parece que no va a dirimir con el tema económico la elección de este año. Es más, en privado dice, este año no se juega la economía, aunque la economía no crezca, no llegó el segundo semestre, no llegó el primer trimestre, ahora está apostando a frenar la inflación, incluso a postergar la reactivación. ¿Por qué? ¿Está apostando a la polarización con el kirchnerismo, con Cristina? Los datos de las encuestas de opinión pública indican eso. Además, si uno ve cómo fue el desarrollo electoral de 2015, Cambiemos sabe que el PRO solo tiene 27%, si por ejemplo es el dato de la PASO, 34 en primera vuelta, 50 cuando es solamente Cambiemos contra los otros. Entonces, si quiere tener tasas altas de votación, tiene que eliminar las otras alternativas posibles que compitan. A ver, Reynoso hizo este gráfico, la verdad que es muy ilustrativo respecto a la jugada de la polarización de Macri. Mirá lo que es este gráfico en el cual muestra a qué está jugando Macri desde el punto de vista electoral. Me paro porque lo muestro. Reynoso dice, según los datos que tiene Ipsos, que hoy hay un 45% de la población que aprueba la gestión de Macri y hay un 45% que la desaprueba. Digo, mitad y mitad. El mes pasado fue igual.
¿no? Hay 11% que aprueba mucho, 29% que aprueba algo, 24% que ni aprueba y desaprueba. Bueno, del otro lado están los que desaprueban. En esta mitad y mitad, ¿cuál es la lógica de la polarización? Macri se juega a conservar, a consolidar este 45%. O con un 40 alcanza, si podés, si podés blindar ese 40 y que la oposición esté dividida, hiciste negocio. Es decir, ya no le interesa la discusión de qué pasa en este sector. ¿Y sabés qué pasa además? Lo que necesita es consolidar esto. ¿Y esto cómo lo consolida? ¿Con discursos duros contra los sindicatos? Porque incluso dentro duro de contra el kirchnerismo. Incluso la gente que aprueba, incluso la gente que aprueba a Mauricio Macri, solo un cuarto, o sea, el 25%, es decir, la mitad de ese 45% está satisfecha con la gestión del gobierno. La otra mitad no, pero lo aprueba. Entonces, bueno, no está esperando. Y del gobierno sabe que además no es la gestión lo que lo va a hacer ganar la elección, va a ser la confrontación. Si esto es bueno o no para la sociedad es otra cosa, ¿no? Antes creía que estoy viendo cuáles son los números de política que al gobierno le cierra. Ese 45, Maxi, hay gente seguramente, a lo mejor ellos me pueden corregir, pero que votó a Sergio Massa, porque el electorado de Cambiemos en las elecciones presidenciales, en la primera vuelta, fue el 38, 39%, básicamente. Después llegó el 51% y hay un sector que votó a Massa. Con lo cual ahí hay un sector de los que aprueban que ha votado a Massa y a Stolbizer potencialmente, y de los que no aprueban y desaprueban también hay un sector potencialmente, digamos, que puede aprobar a Macri. Macri está buscando, con la polarización, llevarse una parte del electorado de Massa y de Stolbizer. Es decir, entonces ahora no está apostando ni a que la economía se reactive, ni a la gestión. Está apostando a que se amalgame en ese 45, en ese 40% el espanto que le genera el pasado, Cristina, el peronismo, los sindicatos y demás. A ver, Gabriel Selpo. Sí, yo creo que sí, que se está jugando a elegir la oposición, no elegir un candidato que puede... cuando elija a Cristina está eligiendo un candidato que tiene una imagen negativa muy alta. Si se va para otro candidato que quizás no la tenga, tiene mucho más posibilidades de incrementar y robarle cantidad de electorado. Yo creo que la apuesta de él ha sido sobre todo elegir la oposición a una oposición que le favorezca. ¿Qué pasa si Cristina no se presenta en ese escenario? Eso simplificaría, me parece, el armado político para la oposición, que es el peronismo, básicamente, ¿no? Hoy por hoy es eso. Peronismo tiene... ¿Vos lo tenés a más adentro o afuera? Claro, por eso el espacio peronista, provincia de Buenos Aires, suma más o menos 60. Si vos ves, Felipe Solá sacó 19, Aníbal sacó 20 y Julián Domínguez sacó 19,9, no sé. Bueno, si sumás a todos, 60. Lo mismo pasó en 2003 y demás. El tema es que es muy difícil tener una candidatura que contenga los 60. Cuando se va para la izquierda, pierde 10, 12 por derecha. Cuando se va para la derecha, pierde 10, 12 por izquierda. Entonces... Pero no en una elección polarizada, la PASO, incluso después de la PASO, ¿no te soluciona eso en aquel que es peronista y quiere votar contra el gobierno? Lo que pasa es que no solamente es la opinión pública la que decide, el electorado, es también los dirigentes que tengan capacidad de coordinar y a veces se hacen daño entre ellos. Hay una clara intención del peronismo de unirse y de hecho están trabajando en ese sentido. El tema es si coordinan candidaturas comunes. En este escenario. Ahora, hago una pregunta, ¿no hay un riesgo en esta estrategia de Macri de polarizar? ¿Y si gana Cristina? No, si gane quien gane. Que gane la elección de provincia de Buenos Aires. ¿Hay posibilidad de que Cristina gane la elección en la provincia de Buenos Aires si se presenta, si Macri polariza con Cristina? Y habrá que ver cómo termina desempeñándose este escenario. Yo creo que si Macri, como vos le planteabas al Tatetí, plantea el escenario de menor crecimiento, pero priorizando un poco más el tema de bajar la inflación, puede ser un poco riesgoso, ya que pueden terminar las elecciones con no un muy buen nivel de aprobación, por ejemplo, pueden terminar con por debajo de Cristina, bastante, y eso sí puede ser complicado y puede empezar a complicar la economía. No nos olvidemos que ahora la economía está sustentada en deuda y que esta deuda se toma debido a la confianza que le genera a que este gobierno va a seguir adelante. Si esto no es así, puede empezar a tener problemas y lo económico puede ser un gran problema y puede desandar muchas cosas que ya se vienen haciendo, ¿no? Entonces me parece riesgoso. Puede complicar a Cristina en sí si ella decide presentarse al peronismo de Sergio Massa, que esta semana, la próxima que comienza, empieza a moverse mucho más. Ya se reunió con equipos técnicos de él y de Margarita Stolbizer. Van a intentar romper esa polarización, la tienen muy difícil, van a querer hablar de la economía y la cuestión social para salir de la grieta en la que lo instala el gobierno, pero sí, si se presenta, puede generarle al peronismo un problema, ¿no? Vamos a romper un ratito los huevos de Pascua,